Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos siga acompañando. Continuamos con estos santos hombres inspirados por Dios, estos agiógrafos santos. Dice la Escritura en la lectura que hicimos hace un instante por la mañana, segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Yo decía hace un instante que guarda en el contexto que Pedro está escribiendo sobre lo que hemos hablado de las dos posturas desde la mañana. Y en el contexto de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 al 12, se habla de esto. Se habla del origen de la Escritura. Por eso los versículos 16 y 19 de esta segunda carta, en el capítulo 1, Pedro habla que el origen, que considera el origen del mensaje apostólico, y el versículo 21 fluye desde el versículo que le precede y está muy relacionado con revelando el origen divino de la Escritura. La fuente ahí está, precisamente en el versículo 21. La profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto significa, esta es una oración bellamente equilibrada que habla precisamente cómo el hombre permanece pasivo mientras Dios está activo. Con esto no quiere decir que entró en éxtasis el escritor sagrado cuando escribe, como Nostradamus, ¿no? Que decían que entraba en éxtasis y empezaba a escribir, que después ni sabía qué escribía. No. Cuando hablamos de manera pasiva significa que el hombre, dirigido por el Espíritu Santo, escribe, pero que Dios usó a estos hombres como eran en su carácter, en la manera de escribir. No quitó esto del ser humano. Por eso decimos que la Escritura es divina, pero también humana, porque la escriben hombres. Y que es cierto, como dicen algunos, hay errores en la Escritura, pero no, son errores ortográficos, pero no errores en cuanto al mensaje. Sí encontramos algunos errores. Recuerden que nosotros no tenemos originales, escritos originales, no tenemos. Tenemos puras copias. Y entonces hoy lo que debemos aprender es que usando al hombre, no como un robot, no como alguien que no sabía qué escribía, sino inspirado por el Señor, lo usa. Ejemplos de eso, Juan, ¿cómo escribe? Juan era un hombre muy amoroso, ¿y cómo escribe? Hijitos míos, ¿no? Y Pedro no, insensatos. A los Gálatas, ¿no? Dice, estúpidos les dice, en el texto griego es así. Usa el carácter Dios de cada uno de los escritores. Ahí ve a Jeremías, ¿no? Lamentándose, llorando en lo que él vive y pasa y experimenta, porque finalmente Dios sí usa a los seres humanos bien razón precisamente de lo que son. Hay un contraste relevado, precisamente revelado en forma negativa y positiva, y vamos a tomar las palabras en el orden que guarda en el griego. Y como la parte negativa, si pudiéramos hablarlo de esta forma, Pablo comienza su declaración acerca del origen y la fuente de la profecía, declarando que la escritura no surge por voluntad del hombre. Esta observación se encuentra precisamente en el Antiguo Testamento, donde siempre se afirma de manera enfática que la verdadera profecía nunca tiene su origen en el hombre. No hay profecía que tenga que ver con el hombre. Todo debe estar de acuerdo con la palabra. Cuando hablamos de una profecía, no podrá venir una profecía nueva. Tiene que estar de acuerdo, sustentada en la propia palabra. Lo que Dios le dice a Jeremías: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Jeremías 23:16. Es decir, que habrá gente hasta hoy en día, ¿no?, que está haciendo profecía, ¿no? Todo tiene que venir de la propia palabra de Dios, sustentada en la propia palabra de Dios. Yo recuerdo alguna iglesia pentecostal hace muchos años en la Ciudad de México, donde
pues la gente empezaba a decir que Dios le había dicho. Y lo que se le dijo a la iglesia, que era una iglesia muy grande, que después desapareció por muchos problemas que hubo en esa iglesia muy grande ahí en Iztapalapa, la gente decía, usted trae una interpretación, una profecía, debe estar sustentada en la Escritura. Cualquier profecía que usted traiga, un movimiento pentecostal, le dijeron, no va a estar sustentada si no viene en la palabra. Porque hay los riesgos, por supuesto, ¿no? Los riesgos. Un Dios que pronuncia ayes sobre los profetas malvados, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, dice Ezequiel capítulo 13:3. Por eso Pedro dice que la voluntad humana nunca dio origen a esta profecía, a esta verdadera profecía. Y la expresión que habla ahí del término nunca, durante la formación de la Escritura, jamás prevaleció la voluntad del hombre. Tiene que ver con Dios mismo, es la palabra de Dios, usando a estos santos hombres. Por supuesto, escribieron con su dicción, con su cultura, con lo que era. Esto no lo quitó Dios, sí lo guardó a través del Espíritu Santo. Al contrario, dice Pedro, la profecía viene de Dios. El lado positivo de todo esto es que Pedro declara que la profecía es la acción del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento, en el Veterotestamentario o en el Nuevo Testamento, declaran que los hombres que hablan, que escriben, se dan cuenta que es el Espíritu Santo que obra en ellos, Dios usándonos. Por eso toda honra y gloria es para Dios, pero nos usa a nosotros, nos usa como somos. Recuerden que Dios no nos hizo robot, no somos títeres de Dios. Siempre guardó que esta escritura se diera como Él quería que pasara. Por eso escuchamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, que dice David, el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. La palabra ha estado. Y por eso llama al Espíritu Santo el autor primario de la profecía. Al mismo Isaías, el autor secundario, como dice Hechos 28:25, no lo voy a leer, Hebreos 3:7 y 10:15. Los verbos que aparecen ahí precisamente en esta voz pasiva y el verbo en griego, llevar, habla, que este verbo habla y está en tiempo pasado, indicando que toda composición de la profecía por parte de la voluntad del hombre nunca sucedió. Este contraste que hay en el verbo fue llevado precisamente en un tiempo presente, que habla de la actividad continua del Espíritu Santo que mueve a los hombres en la obra de la redacción que hay de la Escritura. Está moviendo el Espíritu Santo. Es como la imagen de un bote de vela que es llevado por el viento. No lo está haciendo el hombre. La vela, aunque la ponga el hombre y aunque tenga el timón, el viento es el que lleva precisamente el bote. Esta es una analogía que hoy podemos entender cuando estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo empleó a hombres, no instrumentos para esta escritura de la propia palabra, para esta composición de la escritura. El Espíritu Santo usó seres humanos con sus talentos, con sus percepciones, con sus características, humanos como nosotros. Les guardó precisamente al momento de hacer la escritura, de escribir la palabra. El Espíritu Santo está en control del hombre. Y el texto es claro acerca del punto, la redacción de la escritura. El hombre permanece pasivo y el Espíritu Santo activo. Y activo significa en esta parte es que los hombres hablaron de parte de Dios. El hombre tiene ahí el papel activo, no pasivo, en la formación de la escritura. Aunque Pedro habla del verbo hablar, revela que Pedro mencionó el hecho de hablar y escribir, no en el contenido de lo que fue dicho. En el contenido de la escritura no se origina en el hombre, sino en Dios.
Por eso Pedro dice, hombres hablaron de parte de Dios y el mensaje que el hombre comunica proviene de parte de Dios, puesto que Dios es la fuente de las Escrituras. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento que está lleno de versículos que animan al creyente a que nosotros estudiemos, escudriñemos las Escrituras. Ahí en Hechos 17:11 habla de esto. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dios nos permite que podamos ver el texto. Por eso cada creyente interpreta las Escrituras según su propia percepción, ya lo había dicho, ¿no? Si es mujer, si es hombre, si es niño, van a interpretarlos así. Y las interpretaciones serán incontables y extremadamente diversas en ocasiones. Al rechazar la enseñanza de que solamente la iglesia tiene autoridad para interpretar la Biblia, vemos peligros en el ejercicio precisamente de un individualismo exagerado. Dios ha entregado su revelación a su pueblo como parte de su cuerpo y a la interpretación que debe darle para abarcar esta comunión de los santos. Sí podemos acercarnos al texto e interpretarnos. Los de Berea examinaban diariamente las Escrituras para controlar las enseñanzas de Pablo. Versículo 21 habla de esto precisamente. Pablo en Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura está inspirada por Dios. El origen de la escritura es divino, ya que el autor primario de la Biblia es el Espíritu Santo. Y ahí está el énfasis. El énfasis no recae en el valor espiritual de la escritura, sino en la confianza divina de las escrituras. Los hombres que escribieron la escritura fueron movidos, impulsados por el Espíritu Santo. Él los dirige en la redacción de tal modo que sus palabras humanas comunican la palabra de Dios, no sus propios pensamientos. Y por eso Santiago menciona también en el capítulo 5, versículo 10, considera a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Lo que ellos dijeron no tenían autoridad por el oficio profético, sino que ellos desempeñaban, sino por la fuente de sus revelaciones del Señor nuestro Dios. Por eso hoy en este mes, o este domingo, que estamos hablando del mes de la Biblia y todos los domingos de agosto, es que usted puede leer, acercarse al texto, acérquese. ¿Cómo aprender si no lee? Diferentes versiones para que usted tenga otra interpretación de las cosas que está usted leyendo. Le va a traer luz para que comunique la palabra de Dios. Hoy felicitamos también, ya finalizando, y oramos por los pastores que hoy estarán celebrando el Día del Pastor. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo fuerte a todos los consiervos y de todo el trabajo que están haciendo durante este tiempo. Déjenme ver. Padre, oramos en el nombre de Jesús por los pastores que algunos están celebrando el Día del Pastor hoy, este domingo. Que tú les bendigas, que este trabajo que están haciendo de transmitir en vivo, con toda la problemática que pueda haber, ayúdales. Oramos, Padre, para que cada uno de nosotros podamos ser estos lectores que nos acercamos a la Escritura para entender tu voluntad y lo que tú quieres enseñarnos. Estamos orando, Padre, en el nombre de Jesucristo, y en ese nombre oramos. Amén. Pues un gusto saludar. Les recuerdo, 9 de septiembre a las 7 de la noche estaremos llevando a cabo la conferencia magistral con el doctor Rubén Arjona, cuidado pastoral de la pareja y la familia. Te invito. Ahí hay un link en el muro, Pati Rodolfo Ramos y en el Divino Redentor. Ahí está un link donde tú te puedes inscribir. Inscríbete para que estés en vivo en Zoom con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la semana en Tiempo con Dios. Hasta pronto. Bye.